vamos a compartir la división del reino de Israel. ¿Por qué se dividió el reino? ¿Qué lo motivó? ¿Cuáles fueron los factores que fueron determinantes para que esto acontezca en una nación que había conquistado todo el territorio que Dios Padre le había dado en su omnisciencia y con su omnipotencia le había prometido a Moisés? Pero ¿qué aconteció? Que Moisés no alcanzó esta promesa, solamente conquistó 2 reyes. Luego vino Josué, solamente conquistó 31 reyes. Fue el rey David que conquistó el último enemigo a ser vencido para tomar la tierra prometida, y fue los jebuseos. Y ahí se conquista todo el territorio que Dios le había prometido a Moisés cuando estaba libertando al pueblo de Israel. Entonces esto es tremendo, porque esto aconteció 500 años después de una promesa de Dios. Y tuvieron que pasar 3 hombres para 3 grandes líderes, porque hablando de Moisés, Josué y David, pero no debemos de olvidar que después de Josué vinieron 13 jueces. Llegó el rey Saúl, pero no le hizo caso a la adoración, pero David, más sin embargo, sí le hizo caso, y fue David el que conquistó todo el territorio, porque ni Moisés, ni Josué, ni los 13 jueces, ni Saúl pudieron lograr este evento que Dios estaba esperando. 500 años pasaron. Entonces vamos a ver una línea de tiempo y vamos a ver los 3 primeros reyes de Israel. El rey Saúl gobernó 40 años. El segundo rey fue David, gobernó 40 años. El tercer rey fue Salomón, que duró 40 años. 120 años en total gobernaron estos 3 reyes. Y yo quiero que usted ponga atención a esto. 120 años, 3 personas gobernaron. Entonces viene el reinado de Salomón, no vamos a tocar el de David. Y Salomón se desvió al final de su vida. Había comenzado bien instruido por su padre David y por su madre Jezabel. Jezabel no, sino Besabet. Por su madre Besabet fue instruido por los 2, y él comenzó bien bonito, bien de verdad, pero terminó mal, aunque luego se arrepiente y Dios tiene misericordia, y eso lo vamos a ver más adelante. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 4 al 13, dice lo siguiente: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces se le iba bonito, pero al final vinieron unos ancestros que lo visitaron desde la tatarabuela de él, que fue Rat la ramera, y comenzó a pasar por la tatarabuela, pasó por la bisabuela, que fue Ruth, que era moabita, producto de un incesto, y esta herencia de problemas sexuales trascendió a Ruth, a Rat, la ramera, la prostituta, luego a su bisabuela Ruth, y luego pasó con su abuelo, lo arregló Obed, un adorador, y luego pasa a su padre Isaí, que viola a su madre, y luego viene y cae este espíritu viajero que encontramos en las Escrituras, visita a David para tener intimidad con Besabet, y luego pasa por su hijo Amnón, que viola a su hermana
por su media hermana, la hermana de su hermano Absalón, Tamar. Y luego Absalón comete también problemas sexuales a Adonías, su otro hijo, y luego pasó a Salomón, su otro hijo, y luego pasó al hijo de Salomón, Roboán, y así sucesivamente, porque este espíritu viajero lo visitó y al final lo dañó, en el caso de Salomón. Entonces vamos a ver que Salomón también, por todas las mujeres que tuvo, cometió idolatría, porque tuvo muchas mujeres paganas, idólatras, y las mujeres afectaron, influenciaron en la vida del rey Salomón. Primer libro de Reyes 11:5 dice: porque Salomón siguió a Astaret, diosa de los sidonios, y a Milcón, dios abominable de los amonitas, dos dioses falsos. Pero Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios. Así lo dice el primer libro de Reyes 11:6, dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces aquí inicia lo que en todos los 20 reyes de Judá se hace un paralelismo. En la vida de David, que fue recto, hizo lo correcto delante de Dios, y los otros demás reyes de Judá, que muchos de ellos no hicieron lo correcto. Unos 11 hicieron un desastre, de los 20, 11 hicieron un desastre. Otros vinieron y comenzaron bien, pero terminaron mal, y lo vamos a ver al final. Uno comenzó mal y terminó bien, Manasés, y solo 2 lo hicieron, fueron los mejores reyes, que fue Ezequías y Josías. Entonces las instrucciones de los reyes usted la puede encontrar en Deuteronomio capítulo 17, ahí están las instrucciones, las leyes para los reyes. Deuteronomio 17 del 14 al 20, todas esas leyes la violó Salomón, no quedó ni una, toda la violó. Salomón puso ídolos en el lugar sagrado. En primer libro de Reyes 11:7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto en Aquemot, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces aquí vemos que levantó un dios, Aquemot, un dios falso, un dios con D pequeña, pero también no solamente Aquemot, que era un dios de los moabitas, sino que también levantó a Moloc. Moloc era el dios que se sacrificaban los hijos, se tiraba al fuego y se quemaban los hijos, ofreciéndoselo a Moloc, que era un dios abominable de los amonitas, que también era un hijo incestuoso de Lot, tanto Moab como Amón, ¿verdad? Del incesto de los padres, del padre Lot con sus hijas. Entonces, ¿por qué decimos que puso esos altares a esos dioses falsos en un lugar sagrado? Porque cuando usted visita Jerusalén, al frente, justamente al frente de Jerusalén, miren lo que se encuentra. Aquí está una imagen de Jerusalén. Este es el frente de la ciudad amurallada de Jerusalén. Pero ¿qué sucede? ¿Qué queda al frente? Miren qué queda al frente. Este es el monte de los olivos, el Getsemaní. Por eso puse la foto a propósito del Getsemaní y de Jerusalén. Fíjense cómo se ve. En un ladito se ve el Jerusalén y arriba la foto del Getsemaní, y por eso se ve la continuación de la muralla.
de Jerusalén. ¿Ustedes ven? ¿Por qué? Porque es el mismo lugar. Cuando el Señor se paraba en el huerto de Getsemaní, cuando oraba toda la noche como tenía por costumbre, de madrugada, dándole las primicias a Dios, no dándole sobras a Dios, ni ponerlo en segundo, tercero ni cuarto lugar, sino que le daba la primicia de madrugada, se levantaba a orar ahí en ese lugar. Y él veía, de ahí él veía Jerusalén, pero él veía, usted ve esa puerta que está ahí, que está cerrada, debí poner encerrarla en un círculo, pero esta puerta que está cerrada la cerró el sultán Suleimán, porque él sabía la profecía que el Mesías iba a entrar por esa puerta. Y por eso pusieron al frente de Jerusalén un cementerio musulmán, y al frente, en las faldas del monte del Getsemaní, pusieron un cementerio judío, porque el judío no entra por un lugar profano, de muertos y cosas así, para impedir la entrada del Mesías. Dirá, bueno, como no puede pasar por el cementerio, le voy a poner dos, uno al frente de la ciudad y uno debajo de la montaña del monte del Getsemaní, del monte de los olivos, y le voy a cerrar la puerta. Y él cree que con esas tres cosas que se hizo, se iba a impedir el eminente retorno de Cristo a la tierra. Como que no conoce al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que Salomón permitió la idolatría en Israel. Esto es algo que para un hombre de la estatura de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, hasta los días de hoy, poderoso rey y instruido correctamente por su padre David y su madre Betsabé, era inaceptable que él cometiera este error. Así hizo así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mujeres extranjeras, no eran del pueblo de Israel, se había unido en yugo desigual. Y esto también fue una de las cosas que hicieron que inclinara su corazón, la unión en yugo desigual. Por estas razones Dios se enojó grandemente con Salomón. En primer libro de Reyes 11:9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, se le apareció el Señor a Salomón. Y vamos a ver el significado de eso más adelante, que fue llamado, que fue escogido, pero le faltó una tercera unción, y es ser hallado fiel. Entonces, ¿qué más? Yo quiero ir rápido porque me quiero detener al final. Es simplemente para que usted tenga fresco lo que hizo Salomón. Salomón desobedeció a Dios. Primer libro de Reyes 11:10 dice, y le habían mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Dios se lo había avisado. Oye, no me hagas esto. Se lo dijo antes para que no suceda lo otro. Pero Salomón no hizo caso. Las consecuencias fue la división del reino. El primer libro de Reyes 11:11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto has habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Oiga, qué tremendo. No solamente Dios le iba a quitar el reino a Salomón, sino que se lo iba a entregar a un siervo, no a un heredero. Esto es una humillación de parte del Señor, porque no lo iba a heredar
una parte del reino no iba a ser heredada por un hijo de Salomón, sino que iba a seguir en el trono en Judá un hijo de Salomón, que es Roboam. Pero en el reino del norte iba a estar un siervo de Salomón, y fue Jeroboam. Veamos la cita bíblica que avala esto. Dice el primer libro de Reyes 11:12: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, de la mano de su hijo, no por amor. Dios, por amor a David, no lo iba a romper en las manos de Salomón, sino que lo iba a romper en las manos de su hijo Roboam. Y vamos a ver todo esto. El amor de Dios produce misericordia. Miren qué interesante, porque cuando usted tiene un padre que ama a Dios, obedece a Dios, Dios tiene misericordia con sus hijos, con los hijos del que amó a Dios. Miren qué importancia es amar a Dios, servirle y obedecerle, porque Dios tendrá misericordia con nuestros hijos. Si no obedecemos y amamos a Dios, entonces Dios no va a tener misericordia de nuestros hijos. Entonces vamos a ver primer libro de Reyes 11:13, y dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo Roboam, pero por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, por amor a David, él iba a romper el reino en dos, y le iba a dar una parte a su hijo Roboam y la otra a un siervo para humillarlo. El reino fue dividido en el tiempo de Roboam. Primer libro de Reyes 11:43 dice: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo, en el reino del sur, el reino de Judá, con asiento en Judá. Entonces, aquí está el reino. Saúl no vivió la totalidad del terreno que Dios le había dado a Moisés, sino que lo ve David. Salomón disfruta del reino completo, mas sin embargo, cuando cae el hijo es dividido, y se divide en dos pedazos. Mírenlo ahí. Se dividió en dos. Pero vamos a ver ahora el reino dividido. Ustedes se recuerdan que le dije: pongan atención, ¿cuántos años duraron los tres primeros reyes? 120 años. Miren el reino de Israel. El reino de Israel hubo 20 reyes, 20 reyes. En el reino de Judá hubo 20 reyes, 20 reyes. Pero el reino de Israel, el reino del norte, gobernó solamente 247 años, 7 meses y 7 días. ¿Ah? El reino de Judá, el reino del sur, duró 382 años y 3 meses. Pastor, ¿y qué usted quiere decirme con eso? Muy sencillo. ¿Cuánto duraron 3 reyes? 120. El reino del norte, que fue el reino malvado, el reino perverso, el reino idólatra, duró 247. Y el reino de Judá, que fue el reino de los piadosos, duró 382 años y 3 meses. ¿Cuál fue más duradero? El reino del sur, el reino de Judá. ¿Por qué? Porque si tú eres obediente, durarás más tiempo reinando, durarás más tiempo gozando, disfrutando de las bendiciones de Dios, y vas a tener mayor calidad de vida. Mientras el reino del norte
muchos de esos reyes murieron asesinados porque fueron malos y perversos. Y el malo y el perverso no muere bien. Mas los justos, dice la Escritura, durmieron. No fueron muertos, ni fueron asesinados. Y hubo reyes en el norte que Dios lo mató. Oiga, Dios mismo lo mató por malos y perversos. Oiga, qué tremendo. Pero yo le cuento todo eso para que usted vea ahora este dato que le voy a poner en la pantalla. Hay una diferencia de 135 años, 4 meses y 7 días. En estos dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur, hay una diferencia de 135 años, 4 meses y 7 días, que gobernó más tiempo el reino de los piadosos que el reino de los malvados. Miren cómo Dios prolonga la vida del piadoso, del obediente, del fiel, y mira cómo acorta ahora la vida de los malvados. Que andan disfrutando, bebiendo, gozando, vacilando. Sí, pero eso es un momentico. Eso es un momentico. Dios le va a pasar factura aquí en la tierra y luego la factura final allá en la eternidad. Entonces, 120 años gobernó Saúl, David y Salomón, y el reino del norte con el reino del norte, cuando hacemos ese paralelo de estos 3 primeros reyes que gobernaron 120 años, 3 hombres, 120 años, hay una diferencia de 127 años, 7 meses y 7 días, con el reino del norte. Entonces, miren cómo 3 hombres, 3 reyes gobernaron 120 años y 20 reyes gobernaron 382 años y 3 meses. Hay una diferencia de 127 años que gobernaron 3 hombres. Más tiempo gobernaron, si usted lo calcula, 3 gobernando 120 y 20 gobernando 382 con 3 meses. Entonces usted se dará cuenta que va a haber una diferencia grande. Porque 3 gobernaron más tiempo que 20. Miren qué tremendo. Pero veamos otra imagen. Miren qué fue lo que aconteció. El pueblo, este es el mapa del pueblo de Israel. Es larguito, así que parece como Cuba. El reino se dividió. Miren cómo está la rayita haciendo una división del reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía menos terreno. El reino del sur tenía más territorio. Porque aunque la gente no lo crea, el obediente a Dios, Dios le da más que a los perversos y pecadores. Y usted dirá, pero yo veo mucha gente en jipeta, y muchas chicas que son jardineras. Son chapi, que andan muy bien, y yo obedezco, y no pasa nada, y no tengo esas ventajas. Pues déjeme decirle que aunque usted vea esas ventajas, ellos están disfrutando, gozando en menos tiempo que el que usted va a disfrutar, porque usted va a disfrutar por toda la eternidad. Mientras ellos van a estar una eternidad atormentada en llamas, fuego que no se apaga. Entonces la parte de arriba es el reino del norte, el reino de Israel. Y la parte de abajo es el reino del sur, el reino de Judá. Entonces vamos a ver algo. El pecado, miren, para que usted vea ahora que no solamente el pecado hizo todo esto, provocó la división de los reinos en 2. En vez de 1, 2 reinos. Si no, vamos a dar un vistazo para que usted vea que el pecar no deja nada bueno. Aunque muchos se lo disfruten
porque el pecado es sabroso, pero trae consecuencias desastrosas. Entonces, vamos a darle un pequeño vistazo. ¿Qué fue lo que provocó que el rey Saúl perdiera el reino? Porque el que peca pierde bendiciones. El rey Saúl, en el primer libro de Samuel 13, del 13 al 14, dice lo siguiente. Dice el 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces aquí le dice el profeta Samuel a Saúl: locamente has hecho. Dios te hubiese dado mucho más. Hubiese establecido, no solamente te bendice a ti, sino que hubiese establecido tu reino para siempre. Tus hijos hubiesen sido los reyes, los futuros reyes de Israel. Pero como hiciste locamente, usurpaste una función que no se te llamó a hacer, porque él era rey de la tribu de Benjamín, porque el primer rey no fue de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. Y él usurpó la función sacerdotal y hizo un holocausto que solamente le compete a los reyes, a los sacerdotes. Y por eso viene Samuel y lo amonesta, le dice: locamente tú has hecho. Nadie te llamó a ser sacerdote, te llamaron a ser rey. Por eso que dice un refrán: zapatero a tu zapato. ¿Y usted sabe cuánta gente va a tener este problema por estar usurpando funciones? Que no son pastores y se llaman al pastorado, que no son maestros y se llaman al magisterio, que no son profetas y se autollaman profetas. Están usurpando una función que no se les había dado. Hebreos dice que nadie puede tomar esta honra para sí, sino el que Dios se la da como se la dio a Aarón. Así lo dice Hebreos. Pero después del 13 viene el 14, dice el 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, por él no obedecer a Dios, su reino no iba a ser duradero. ¿Y cómo iba a ser si él obedecía? Duradero. Entonces, el no obedecer a Dios, lo que Dios nos ha dado, va a durar un momento. Pero si nosotros obedecemos lo que Dios nos ha dado, va a permanecer a través del tiempo y a través de generaciones. Oigan qué tremendo, qué pasó con el primer rey. Y iba a buscar un hombre conforme a su corazón. ¿Sabe lo que significa un hombre conforme a su corazón? Una persona obediente. ¿Usted quiere ser conforme al corazón de Dios? Sea obediente. No hay que dar muchos brincos, porque el terreno es plano. Vamos a ver ahora. Y oigan algo. El rey Saúl fue ungido una sola vez. Una sola vez fue ungido. Y fue con redoma. Lo ungieron para ser rey, no para ser sacerdote. Con cuerno se ungían los sacerdotes, sino con redoma. ¿Dónde usted lo encuentra? Primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 1. Ahí dice que fue con redoma y era de la tribu de Benjamín. La base bíblica está en primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 21. Entonces, luego de ver el primer rey, vamos a ver el segundo rey, que fue David. David fue el segundo rey de Israel. Una diferencia entre Saúl
y David es la siguiente. ¿Quién pidió a Saúl? El pueblo. ¿Quién escogió a David? Dios. Una cosa es que el pueblo pida y escoja a alguien y lo ponga en un lugar, y otra cosa es que Dios escoja y ponga a un hombre o una mujer en un lugar. Hay una gran diferencia ahí. Entonces vamos a ver qué pasó con David. Segundo libro de Samuel 12, del 8 al 9. Dice lo siguiente, el 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y así es, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces la casa de Israel, primero la casa de Israel, ¿verdad? Y la casa de Judá, ambas casas, ambos reinos, ambos territorios, David lo gobernó. David gobernó los dos lugares, el país completo, la promesa completa que Dios le había dado a Moisés. Pero él dice, pero si esto fuera poco, que te di toda la totalidad de la tierra y te di todo lo que tú querías, yo te hubiese añadido más. Si te hubiese seguido portando bien, yo te hubiese dado más. Entonces, ¿dónde está la bendición? En obedecer, porque entre más obedecemos a Dios, más Él nos da. Y aunque tengamos mucho, nos va a dar mucho más. Pero miren lo que dice el 9. Porque pues pusiste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces aquí vino e hizo dos cosas. Puso tres cosas. Puso en poco la palabra de Dios, o sea, no la valoró, no la obedeció. Mató a un hombre fiel y leal a él y tomó su mujer. Miren las consecuencias de estos pecados, lo que le provocó a David, y es que no se apartó la espada de su vida, el juicio no se apartó nunca de la casa de David. David siguió reinando por la misericordia porque él se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Pero murió su primer hijo producto del adulterio con Betsabé. Amnón lo mató, Amnón viola a su hermana Tamar, pero Absalón mató a su hermano Amnón. Pero luego Absalón se rebela en contra de su papá, de David, y tomó el reino. Pero luego viene y matan a Absalón. Pero luego de eso luego David toma el reino y luego viene Adonías, el otro hijo de David, y también derroca al papá. Se rebela en contra de su padre y también es matado Adonías. Miren todo lo que provocó en la tierra, no en el cielo, en la tierra lo que provocó un pecado. Y usted dirá, bueno, pero si eso era a David, un hombre que Dios amaba, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre que le llamaban el dulce cantor de Israel, ¿qué será a mí? Porque si Dios hizo eso con un hombre que él amaba, es más, y era obediente y fiel, un hombre conforme a su corazón, imagínense qué puede hacer Dios con nosotros si nosotros hacemos lo malo delante de Él. Pues entonces Dios no es bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es inmensamente bueno. Lo que sucede es que también Él es inmensamente santo. Él es santo, santo, santo. Él es el Santísimo.
Entonces ahí nos vamos a meter en un problema aunque Él nos ame, porque Él no apoya lo malo. Aunque lo cometa quien lo cometa. Y aquí vemos el ejemplo de un hombre que Él amaba, a David. Pero David terminó bien y pasó a ser el prototipo de los reyes porque él se arrepintió, aunque pasó por grandes dolores. Y el pueblo también, cuando el ángel vino y trajo la mortandad. Pero David terminó bien porque él fue ungido 3 veces. La primera unción fue la sacerdotal, porque lo ungieron con cuernos. Y lo ungieron con cuernos para poder matar al gigante Goliat, porque era una entidad, era un híbrido, un gigante. Usted lo encuentra en el primer libro de Samuel 16, usted puede leer los versos 1 y 13. La segunda unción fue para gobernar sobre Judá, que fue en el primer lugar que él comenzó a reinar, en Judá. Y esta segunda unción fue para ser escogido. La primera para ser llamado. La segunda para ser escogido. Y usted la encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos 4. Esta fue con redoma, porque fue para ser rey. La tercera unción fue con redoma también para gobernar sobre todo Israel, sobre todo el territorio. Usted la encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 13. Y esta fue la tercera unción para ser fiel. La primera para ser llamado, la segunda para ser escogido y la tercera para ser fiel. Nosotros tenemos, para terminar bien la carrera, tenemos que tener 3 unciones. Ser llamado, ser escogido y ser fiel para terminar bien. Vamos a ver ahora el tercer rey. Fue Salomón. Primer libro de Reyes 11:11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón no se portó bien a la estatura que debió y perdió la mitad de la bendición. Y perdió no se sabe cuánto de los premios en la eternidad. ¿Usted sabe por qué no terminó bien? Porque él fue ungido solamente 2 veces. Fue ungido para ser llamado y para ser escogido, pero le faltó la tercera unción, ser hallado fiel. La primera unción fue con cuerno para ser sacerdote. Por eso él realizaba sacrificios y nada le pasaba, porque él fue ungido para ser sacerdote. Usted lo encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 39, que fue con un cuerno del tabernáculo. La segunda unción fue con redoma para ser rey. En primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 22. Y aquí están las 2 unciones de Salomón. Salomón no terminó bien porque recibió 2 unciones. Saúl no terminó bien porque fue ungido una sola vez. David terminó bien porque fue ungido 3 veces. Entonces, ¿quién fue el siervo? Dice, y entregaré a tu siervo una de las mitades del reino. Pues miren quién fue el siervo. ¿A quién? ¿Cuál era el siervo que se le entregó este reino? Mírenlo ahí, la base bíblica, primer libro de Reyes 11:26, dice, mas Jeroboam, hijo de Nabat, afrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La madre se levantó en contra de Salomón. Y ya usted puede saber qué madrecita tenía, qué buena ella, que se levantó, se rebeló en contra del rey. Y vino ella y pasó a ser la madre reina del reino del norte. Y Jeroboam ser el primer rey del reino dividido del norte, del reino de Israel. Pero ¿qué pasa?
¿Qué significa Jeroboam? Jeroboam significa el pueblo contenderá. Y así mismo aconteció, porque los nombres tienen un propósito o habla de tu carácter. Pero Serúa, la madre de Jeroboam, ¿qué significa? Leprosa. Y la lepra nos habla de pecado. Ella era una pecadora. Pero vamos a ver cuál hizo peor. Una pregunta, ¿cuál hizo peor entre Saúl y Salomón? ¿Quién usted cree que hizo más cosas malas? Saúl hizo más cosas malas. Saúl fue peor rey que Salomón. Salomón fue mejor. ¿Verdad? Pues no. Fue Salomón que hizo más cosas malas. Salomón hizo más cosas malas que Saúl. Oiga qué tremendo, pero miren lo que dice la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 14 al 15. Entonces, ¿quién debería recibir más castigo? Salomón, porque hizo mucho, pero multiplicada las cosas malas que la que hizo. Yo se la podría contar y enumerar, pero no, ya estoy en contra del tiempo y debo de ir terminando. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 14 y 15 dice: yo le seré a él padre y él me será a mí mi hijo. Y si él hiciere lo malo, le castigaré con vara, oiga, ¿de quién? De hombre, y con azotes de hijo de hombre. Entonces, yo voy a ser para él, para tu hijo, yo voy a ser un padre y él será para mí un hijo. Y yo lo voy a corregir con vara de hombre y con azotes de hombre. ¿Usted sabe por qué él pone vara de hombre y azote de hombre? Porque lo iba a tratar con misericordia, porque no era con vara de Dios que lo iba a castigar, ni con azote de Dios, sino que le iba a dar un castigo leve. Dios dijo que tendría misericordia de Salomón. En el primer libro de Crónicas 17, del 13 al 15, iba a tener misericordia. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, a Santiago capítulo 2, versos 13, dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Y miren por qué. Miren por qué Él va a tener misericordia. Él tuvo misericordia de Salomón. Segundo libro de Samuel 7:15 dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Entonces él iba a tener misericordia con Salomón, que hizo más cosas malas, y con el que hizo menos cosas malas iba a ser más severo. Y eso parece que si fuera como una injusticia. No, lo que pasa es que la Biblia dice que el que hace lo malo, su cuarta generación va a sufrir lo que hizo lo malo. Visita la maldad de los padres sobre los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Éxodo 20. Y en Deuteronomio también lo dice. Pero que tendrá misericordia por un padre bueno que obedezca a Dios, va a tener misericordia por 1000 generaciones. Y la misericordia de Dios la recibió Salomón gracias a David, su padre. Usted ve por qué yo le he dicho muchas veces: es mejor dejarle como herencia amar a Dios a los hijos y no dinero. Dele como herencia a sus hijos amar a Dios, respetar a Dios, adorar a Dios y no dinero. Porque si solo le dejó dinero, los hijos lo explotan. En buen dominicano. No explotan, no, lo explotan. Pero si usted le dejó como herencia amar a Dios, obedecer a Dios y ser fiel a Dios, ellos le van a ir bien y Dios lo va a bendecir.
aunque usted no le deje nada. Dios lo va a bendecir. Miren, hermanos, el hijo de Isidro Bordas gastó, no recuerdo cuántos millones fue que vi que gastó, porque el papá solo le dejó dinero, no le dejó amor a Dios, obediencia a Dios, temer a Dios. Nunca, esa no fue la herencia, sino solo dinero. Hoy en día se quedó sin dinero. Después de ser súper millonario, hoy no tiene un centavo. Hoy no tiene un centavo. Y si no se arrepiente, pues entonces perdió el dinero en la tierra y perderá su salvación en la eternidad. Miren lo que es no dejarle a los hijos la herencia correcta. Pero vamos a ver quién produjo la división. ¿Quién produjo la división del reino? Écheme una mano y díganme quién fue, por quién fue que se dividió el reino. Por Salomón, dice Clara. ¿Quién me da otra mano? ¿Quién me dice? Otro que aporte. ¿Quién dijo yo? No se tumulten. Por Saúl, dice Luis. Hermanos, el reino no lo dividió Dios por el pecado de Saúl, por el pecado de David, ni por el pecado de Salomón. Dios dividió el reino, Dios lo dividió. ¿Y usted sabe por qué lo dividió? Miren por qué. Siéntese y amárrese ahí para que no se caiga. Dios lo dividió porque Él en su omnisciencia sabía que el reino del norte iba a ser un reino perverso y que el reino de Judá iba a ser un reino piadoso. Y dijo, si yo lo dejo junto el reino, los malos me dañan los buenos. Y Dios los separó. Dios separa a la gente cuando Él ve que hay un grupo que son malos, incluyendo a iglesias. Muchas veces las divisiones no las produce el diablo, sino Dios, para sacar a los malos y dejar a los buenos, a los piadosos. Base bíblica, para que ustedes vean que no soy yo que me lo estoy inventando. Primer libro de Reyes 12:24. Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos, los de Judá, iban a pelear con los de Israel para retomar nuevamente el reino completo como lo fue antes. Y Dios le dijo, no, váyanse para su casa, no peleen, que esto lo hice yo, esta división, para guardarlo a ustedes. Miren qué tremendo. Dios es soberano y Él tiene siempre el control. Nunca diga a Dios que tome el control porque lo está insultando. Dios siempre tiene el control. Toda autoridad es puesta por Dios, así lo dice Romanos 13 del 1 al 2. Y ellos, el reino del norte, el reino de Israel fue puesto por Dios para separar los buenos de los malos. Dios separa lo bueno de lo malo, así lo dice Ezequiel capítulo 44, versos 23, Ezequiel 22, 26 y Mateo 25 del 32 al 33. Y este verso que yo acabo de dar de Mateo 25, ojo, no fue en el pasado, ojo, no es en el presente, ojo, será al final. Dios separará las ovejas de las cabras, porque a Dios no le gustan las mezclas. Porque a Dios no le gustan los yugos desiguales. Dios le gusta que los piadosos, los obedientes, se junten con obedientes. Y que los malos se junten con malos. Porque si el bueno se juntó con el malo, se va a dañar tarde o temprano. No, yo no.
Yo me junto con ellos y ellos hacen lo que sea y yo no. No, eso es mentira. Dice un refrán, el que anda con cojo, al año cojea. Dice, ¿usted quiere ver algo? Yo andaba, miren, yo andaba con un amigo que era gago. Y poco tiempo después, ahí estaba yo, yo porque era. Pero yo no soy gago. ¿Y qué pasó? Porque estoy andando con un gago y se me pegó la gaguera. Y por eso que dice la Biblia, ¿usted quiere ser sabio? Ande con sabio. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué le gusta ahora a los cristianos? Andar con inconversos. Y no andan con creyentes. Entonces yo tengo que ser enemigo del inconverso. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que el creyente hable con los inconversos, pero no sea pana full de ellos. Júntese con gente creyente y que sean creyentes más maduros que usted, para que el malo no lo arrastre. Porque aunque usted sea correcto, aunque usted sea una persona ejemplar, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces esa persona tenía buenas costumbres, era recto y fue dañado porque andaba con gente mala. Entonces, Dios lo hizo por amor y por misericordia, la división. Por amor y misericordia. El reino del norte era malvado, perverso e idólatra. Por eso Dios lo separó. El reino del sur no hubiera tolerado muchas de esas cosas, de esa presión de grupo, y hubiese sucumbido, hubiesen caído en pecado y se hubiese dañado todo Israel. No hubiese quedado un remanente fiel. Entonces, Dios los dividió. Oigan, no solamente dividió el reino en dos, reino del norte, reino del sur. No se conformó con dividir los malos de los buenos. Oigan, qué tremendo. No se conformó con dividir los malos de los buenos, sino que ahora viene otra división. Vamos a ver los 11 reyes malos de Judá. Aquí están: Roboam, Abía, Joram, Ocosías, Atalía, Acá, Amón, Joacá, Joacín, Joaquín y Sedequías. 11 reyes malos. Dios los separó. Ustedes son malos porque se contaminaron con su madre, que le enseñó muchísimas cosas malas, y su padre se pusieron a copiar lo que hizo malo su padre y también hicieron lo malo. Pero miren la segunda división: 6 que comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron bonito y terminaron catastróficamente. El rey Asa, el rey Josafá, Joás, Amasías, Usías y Jotán. Y el número que usted ve en negro ahí son el número de su reinado. Entonces, miren cómo Dios hace otra división. Estos comenzaron bien y terminaron mal, pero eso le llama a la Biblia piadosos también. Fueron piadosos, fueron buenos, pero usted sabe cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los malos son malos, pero estos comenzaron bien y terminaron mal. Estos fueron salvos, pero perdieron galardones en la eternidad. Estos fueron salvos, pero perdieron galardones porque comenzaron bien y terminaron mal. Y lo malo no pesó más que lo bueno, sino que lo bueno pesó más que lo malo. Y cuando ustedes se ponen a analizar la vida de ellos, fue mucho más lo bueno y un poquito de malo. Por eso se salvaron, pero perdieron muchísimos galardones. Entonces hay otro grupo que comenzó mal
pero terminó bien. Esto fue un solo rey, Manasés. Pero ¿qué sucedió? Manasés se salvó porque él se arrepintió al final. Pero entró al cielo sin ningún galardón, sin ningún premio, sin nada, con la mano pelada. Pero dejó un gran daño en el pueblo de Israel, porque dañó a sus generaciones, porque dañó a muchísimos reyes que vinieron. Él fue el número 14, el rey número 14. Y los otros 6 reyes, con excepción de Josías, fueron malos. Solamente Josías, después de él, fue bueno. Entonces este fue salvo, pero como el ladrón en la cruz. Hizo muchísimas cosas malas, pero al final se arrepintió. Fue salvo, pero no sin premio. No va a reinar nada. Y miren los mejores reyes de Judá. 2 solamente. Ezequías y Josías. Y cuando usted me pone a escoger de ellos 2, yo le digo el mejor rey de Judá fue Josías. Porque Ezequías hizo sus cositas también. Pero la Biblia dice, porque como lo malo pesó más que lo bueno, dice que Ezequías fue enterrado en un lugar honorable, de honra, de honor. Ezequías. Pero hizo sus cositas, que no se las voy a decir ahora, pero una de ellas, que le costó mucho. Bueno, le voy a contar 2. La voluntad permisiva de Dios. Entró a la voluntad permisiva de Dios y no a la buena. Porque Dios le dijo con el profeta Isaías, recoge tu maleta, arregla tu casa. El reino estaba bien, pero había un desorden en su casa. Sus hijos se perdieron. Y él comenzó a sacarle factura a Dios y le dijo, no, Señor, yo he sido bueno, yo he sido esto, yo he sido lo otro. Y Dios le dio 15 días más. ¿Usted sabe qué pasó? Digo, 15 años más. ¿Usted sabe qué pasó después de esos 15 años? Que ya se hubiese podido ir con todo su reino, con todos sus galardones y premios en la eternidad. Hizo una fiesta. Invitó a muchísimos príncipes de Babilonia. Y le dijo, vengan que yo tengo de todo. Dios me ha bendecido enormemente. Y cuando todos los príncipes dijeron, wow, pero este tipo tiene de todo. Vamos a invadirlo. Y lo invadieron los babilonios. Y saquearon la casa de Ezequías. Y saquearon la casa de Jehová. Y se lo llevaron todos. Y llevaron al pueblo al cautiverio. Pero si él se hubiese ido antes, no le pasa. Otra enseñanza de Ezequías. Lo vamos a ver más largo cuando prediquemos solo de Ezequías. Hermano, no lleve a su casa a todo el mundo. No le muestre a malos todo lo que usted tiene, porque eso despierta envidia, celos, y usted no sabe lo que el otro puede estar planeando. Usted sabe la gente que han matado para quitarle lo suyo. Usted sabe las cosas que han hecho, que lo han metido al medio. Mira, fulano hace esto, hace aquello, para que lo metan preso y ellos gozarse, aunque no hereden, pero se gozan porque, wow, él tiene de todo y yo no tengo nada. Y la maldad, el celo, la envidia provoca levantar malos sentimientos a la gente y meten al medio a cualquiera. Pongámonos de pie. La división del reino de Israel. Se dividió un reino que podía haber sido glorioso, que pudo haber permanecido firme hasta los días de hoy. Pero el pecado lo dividió. La desobediencia, la idolatría, la avaricia, la lujuria, lo dividió. Y Dios dividió a los buenos de los malos, para que los malos no dañen a los buenos, porque el bueno que se junte con malo, malo será. Y entre los buenos
hay una gran diferencia. Que el que comenzó bien y terminó bien va a heredar en el cielo todas las cosas. Pero el que comenzó bien y terminó mal va a sufrir pérdidas. Por eso dice en el Nuevo Testamento, en Timoteo, que recibas el galardón completo. Y dice también que nadie tome tu corona, porque los que comienzan bien y terminan mal son salvos, pero reciben grandes pérdidas. Y el que quiere arreglar cuentas con Dios al final, sí le da tiempo, porque hay otros que quieren, cuando yo sea viejo, cuando yo esto y lo otro, me convierto. Y si Dios no te da la oportunidad de arrepentir y te mueres en un accidente de golpe o durmiendo te duermes, te mueres, ¿cómo te arrepientes? Entonces vamos a arrepentirnos ahora que estamos vivos y que estamos bien y que no hemos sufrido pérdida aquí en la tierra, para nosotros mantenernos bien nosotros, nuestra familia, pero también recibir la salvación y, ¿por qué no?, premios y recompensas por toda la eternidad. Como le pasó a Manasés, que fue salvo, pero entró al cielo con las manos vacías. Y dice en Éxodo que nadie se presente delante de Dios con las manos vacías. Tenemos que traerle algo al Señor. Por eso los 24 ancianos se postran y ponen las coronas delante del Señor. Pero Ezequías y Josías lo hicieron bien y recibieron su galardón completo. Más Josías que Ezequías, pero recibieron grandes premios. En lugar de honra fueron enterrados los dos, Ezequías y Josías. Los otros no. Hubieron reyes que fueron enterrados, hermanos, miren, hasta en jardines. Ni se sabe dónde fueron enterrados. Otros murieron en Babilonia y en Egipto. En cautiverio murieron. Sin honor, sin honra. Otros murieron y la gente se gozó porque se murió. Nadie lamentó su muerte de tan malo que eran. Hermanos, miren, como usted se comporta aquí, la gente habla de usted. No crea que la gente es ciega o es sorda o es muda. Usted hace las cosas y la gente luego lo divulga. Mira, fulano es de esto y hace esto y ese hace lo otro. Ay, me quieren hacer daño. No, mentira del diablo. No, nadie lo quiere hacer daño. Usted está dando mal ejemplo. Usted está dando mal testimonio. No, que me quieren hacer daño. No, entonces si usted no quiere que nadie lo acuse de robo, no robe. Nadie va a hablar que usted es ladrón. Pero si usted roba y la gente le dice, fulano es ladrón, la gente no te está difamando. Usted es un ladrón. Pero si usted es una persona buena, correcta, que ama a Dios, la gente va a decir, ese hombre, esa mujer, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Y el testimonio va a correr. Y no solamente en la tierra, sino que Dios lo ve. Y lo va a bendecir a usted y va a bendecir a sus hijos. Y yo te bendigo, iglesia, para que tú des buen testimonio, donde quiera que estés. Te bendigo para que no te dejes influenciar por nada ni por nadie, llámese como se llame. Te bendigo para que no te juntes con inconversos, con perversos, con personas malas, con personas que no aporten nada para ti de forma positiva, de forma correcta, que glorifiquen y exalten el nombre de Dios. Te bendigo para que tú te guardes para Dios. Te bendigo para que Dios te prospere aquí en la tierra. Te bendigo para que Dios te prospere y te dé grandes cosas por toda la eternidad. Te bendigo para que tu reino sea firme aquí en la tierra y sea firme por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, por todas las edades, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos en el próximo culto, si Dios así lo permite.